¿Qué pasa? Game over. Me encuentro a menos de 100 kilómetros de terminar la penúltima etapa del Hellas Rally 2023, pero tras esta caída la moto ha empezado a echar humo. Mírate el radiador y mira a ver, inspecciónalo todo, a ver si ves por donde sea que pierdes líquido. Así que he llamado a Isaac. Igual es lo mismo del otro día, tío. Todos estos problemas comenzaron en la etapa 2, en la que de las 28 motos Maxi Trail solo conseguimos terminar 14. Yo sí que conseguí llegar a meta con la Desert, pero sin nada de agua tras romper el termostato de la moto, probablemente en una caída. O sea, te montaron esa pieza que no era un termostato, sino que es una T, ¿no? Sí. El caso es que hablando con Isaac llegamos a la conclusión de que lo único que puedo hacer en este momento es... O igual es que tienes muy poca agua. O sea, tú miras el depósito de auxiliar, tiene líquido. poner agua de mi Camelback en el depósito de la moto e intentar poco a poco llegar a meta. Métete en el depósito, échale agua, lo que sea, métele agua al radiador y ves tirando, y si ves que se calienta otra vez, vuelves a parar, le echas agua y así hasta que puedas acabar la etapa y luego ya por carretera no se te va a calentar tanto. Venga, vale. La velocidad va a ser más alta y no hay problema. Todo va a salir bien. Venga. Hasta ahora, tío. Sigo. Vamos a terminar este rally por huevos. O eso creo. Bueno, bonita. Vamos a ver. A ver, estás a 96 grados. A ver si aguantas un ratito. El próximo rally, os juro que me voy a preparar bien para no sufrir tanto. Y es prepararse bien, es aparte físicamente, que no estoy muy mal, pero no estoy muy bien. Podría haber estado mucho mejor. Pilotaje, por supuesto, también, pero la verdad en eso estoy contento, he evolucionado mucho. El rally se me empezó a complicar en la etapa 3 cuando el ICO se estropeó y sobre todo cuando rompí la maneta del freno y no llevaba repuesto. Ambas cosas errores míos por falta de preparación y dedicación. Tengo que prepararme el rally en cuanto a dedicarle tiempo a la preparación de la moto, un poco del timing, del protocolo diario. Me tengo que quitar todo el trabajo antes de venir para no tener en la cabeza que si publico el domingo, que si no publico, que todas esas cosas. Pero bueno, estoy aprendiendo y espero que a vosotros os esté gustando este aprendizaje y lo sintáis un poco vuestro también. Es decir, que mis cagadas sean también un poco las vuestras. Bueno, de momento, nada, 112 grados. 113. No va. Punto muerto. Que se enfríe un poco. Qué triste, ¿no? 115 grados. Vamos. Enfríate. 115. 115. Vamos, baja, cariño. Baja de temperatura. ...114 grados. Mira, he bajado un gradito en esta bajada. Tras 25 kilómetros de penitencia cuidando la moto para no calentarla en exceso, el guionista decide que se ponga a llover. Un día para el que terminó a su hora. Toma, hostia. Bueno. Y lo que ha sido todo el suplicio de este rally, de repente se convierte en la salvación. Hoy puede ser un gran día. Porque la moto enfría ligeramente y puedo volver a darle un poco al gas, sin pasarse, pero al menos empiezo de nuevo a avanzar.
Como se ha puesto a llover y hace frío, pues se calienta menos y tal, pero obviamente voy muy despacio, a no joderla del todo. ¿Qué habrá pasado, la verdad? Es que... A todo esto, no sé en qué momento ha pasado, pero el Stella se ha apagado. Es decir, la organización me ha perdido la pista y yo no tengo avisos de peligros y esas cosas. Algo que en este caso da un poco más igual porque a este ritmo el único peligro es dormirse. Por suerte todavía puedo navegar con el ICO. Se me acaba de joder el ICO. Oh, qué cagada, ¿no? Ya solo me queda una opción, que es esperar a alguien. Qué cagada, ¿no? Joder, me da una pena retirarme por esto. ¿Qué queda? Joder, qué rabia, de verdad. El guionista ha decidido quitarme el ICO y el Stella, y con ello darme la oportunidad de retirarme con una buena excusa. Ahí viene alguien. Y una mierda. Joder, qué desastre, ¿no? Can I follow you? I follow you. Espero que no vayan muy deprisa. Bueno, pues parece que no. Bueno, entonces, situación. La moto, desde que se puso a llover, yo tengo la sensación de que va caliente, o sea, no refrigera y tal, o lo que sea, pero no va súper caliente. Entonces ya de eso me había despreocupado un poco, a intentar arreglarlo hoy a ver qué es. ¿Me lo pueden arreglar? Bueno, pues esto tampoco te crees que va tan despacio. Tampoco van deprisa, claro. Solo falta que ahora me calte una hostia por intentar seguirles. Como veis, me he unido a 2 motos de enduro para intentar terminar la etapa sea como sea, pero el terreno se va a ir complicando y seguirles no sé yo si va a ser la mejor idea. Pues qué buen terreno para seguir unas enduro. Qué suerte tengo. Por despacio que vayan, estoy yo como para... Joder. Bueno, venga, no os escapéis mucho, cabrones. Te juro que es de coña, o sea, todo está como todo en contra, ¿no? Ya sea, ¿te crees que me han podido enganchar? Pero sí, se me han escapado. Joder, chavales. Qué bien. Venga. Ponte un poco medio bien que os cojo. ¿Cómo me quiero dar la hostia del rally por seguir a estos dos, no? Qué absurdo, ¿no? Está muy peligroso. Ahora estoy siguiéndoles y ya se me ha olvidado lo de que la moto está mal, porque para poderles seguir, que les sigo sin problema, pero bueno, sin problema regular, acelerando, claro. Yo que llevaba la moto súper despacio hasta aquí. Joder.
Cuando se pone muy jodido es que se me van. Y cuando se pone un poco más rápido les alcanzo, pero como ha llovido tanto hace un rato, me temo que ya va a estar todo así difícil. Su puta madre. Vaya sufrimiento hasta el final. Seca un poco, seca un poco. Por favor. Mira, esta subida es buena. Para alcanzar. He conseguido aguantar como, pues no sé, pero con tanto barro. Bueno, 180 kilómetros creo, por las anotaciones. Estamos en una zona de velocidad 30. Estamos, queda poco. A ver si no se pone muy endurero y les puedo seguir. Cambio, corto. Nos ha puesto muy duro. Han tenido que esperar ya una vez. Nada, 10 segundos, pero está muy difícil. La cosa se va complicando y seguirles se empieza a poner cada vez más peligroso. Pero el guionista, que ya sabéis que aprieta pero no ahoga, me manda un nuevo regalo. Un grandullón con una KTM 990. I help him. No worries. Epa. I'm still here, yeah. I go with him now. So you can continue if you want. You go faster than me. Yeah. ¿Eh? ¿Cómo? I think we can. Okay. Yeah. ¿Eh? 1, 2, 3. Yes. Okay. Are you okay? Yeah. Okay. Now I have to follow you because this and this is broken. Okay. Let's go. Okay. Let's go slow. It's not far. Yeah. Go. Mi nuevo mejor amigo se llama Lubo, según lo que dice su casco, y con él, ayudándonos el uno al otro, seguiremos hasta el final del día, ya casi sin batería en la cámara. Pero esta vez voy a reservar un poco, por si pasa algo importante, como por ejemplo encontrar Good matching. una nueva moto que no consigue terminar la etapa, esta vez también KTM. Ready? Yes, I'm ready. Good luck. Qué día. Y un poco más para grabar la llegada a la meta. Gracias, Ducatán. Gracias. Correct? Yes. Okay. Kind of. Yeah, look that. No Estela and no Eco. Fucking hell, man. It finished. What do you think? I can start tomorrow or not? Positive. I'm positive.
¿Eh? Claro que sí. I'm gonna finish this fucking rally, with the Ducati. Easy, Por mis huevos in Spanish, I would say. I don't know. I'm sorry. I'm super. Everything painful. Aparte de que Pablo Silvana está muy contento, Pablo debe estar encantado, la verdad. ¿le has echado agua? He echado ¿Has agua. podido acabar? Podía acabar, pero ha sido un Cristo. O sea, he podido acabar porque me he dedicado a parar cada rato, a ir despacio. Cuando había una bajada quitaba el encendido y de repente el guionista se ha puesto a llover. Y entonces Bueno, se ha enfriado te has dado todo. gas a fondo. No le he dado gas, he ido despacio. Y de repente se ha apagado el Estela. Y al rato he Sí, seguido te sin has Estela. quedado sin batería. A las 3:30. Since this morning was broken. So, Stella, Wait, ¿y el cable? Es que nunca me han puesto la carga. El del Estela me dijo, oye, la batería te aguanta. ¿Sabes por qué? ¿Ves esto? Sí. Que está roto. Sí. ¿Y esto también está roto? Sí. Vale. Lo has roto tú, con tu cabeza. Yo no he roto nada. Te lo puedo garantizar por Dios. He salido navegando, o sea, moviendo esto así y sin poder, o sea, y no he sido capaz de, es que no he sido capaz de decir, venga, voy despacio. No, he salido enfadado porque porque me han adelantado 40 por la salida. Ya, pero ahí no que sí, que soy un gilipollas y no estoy diciendo No, que eres gilipollas, lo sabíamos todos eso ya, es. pero bueno. Y en el kilómetro 3, tío, o sea, me da una hostia, se ha ido así, pues estaba todo lleno de barro. Al principio, esa bajada que había así curveada, que parecía que agarraba, pero no agarraba. Y entre que iba tal, y se ha jodido, entonces, y me he quedado sin freno atrás. He llegado al refueling y un señor de una gasolinera me ha enderezado la palanca, le he puesto la lata de Coca-Cola, he arreglado el roadbook y he dicho, ahora ha salido el sol y he dicho, lo voy a recuperar todo. No, pero yo quería ir deprisa por disfrutar de esto, tío. Came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. El próximo rally os prometo que me voy a reír menos y me lo voy a preparar mejor. Pero qué experiencia más espectacular está siendo este cúmulo de penurias por mi mala cabeza y la de gente maravillosa que me está ayudando a seguir en carrera. Gracias a todos. They seem gone a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Vamos a ver si conseguimos que Isaac no te eche la bronca hoy. Comienza la última etapa del Hellas 2023. Yo creo que eso está níquel, ¿no? Y está en su sitio. Yo no voy a opinar. Ayer perdí varias horas con todo lo que pasó, así que salgo el penúltimo del equipo Twin Trail. El último será Simón, mucho más rápido que yo, ¡Vámonos! pero que ayer tuvo una caída aparatosa y tuvo que retirarse. Así que en algún momento de la etapa me adelantará. I'm following you. Good to see you here. Yes. Yeah, me too. I go after you. Okay, together. Thank you. Bueno, vámonos. Última etapa. Cabeza. Mucho barro al principio. Vamos hasta el 2.87. Venga, va. Uf. La etapa de hoy es corta, pero el barro y el mal tiempo nos van a acompañar hasta el final, así que el único plan es cuidar la moto e intentar llegar a meta y terminar el rally. 30 kilómetros. Y esto se pone divertido. Igual debería cuidar un poco la moto, ¿no? Ya que quedan 70 kilómetros y que no voy a ganar nada. Pues por lo menos llegar. El carajo. Todo va medianamente bien hasta el kilómetro aproximadamente 40 en el que entra la niebla y empiezo a no ver nada. El otro día la cagué en
en este barro, en este terreno, vaya. Que parece que no, pero se va que te cagas. Hoy no me va a caer. Voy a llegar tarde, pero no me va a caer. Juan, tú. Yes. Have you had? Yes, please. 1 second. Of course. Random. Do you have it? You go like this? Okay. 1, 2, 3. Ah! Okay. okay. One more. Yes. Okay. Yes, okay. Thank you. Bueno. No, no, no. Sigue. No. No te pares, tío. No. Nada, me he quedado claro. Como de todos estos. Una, ahora sí. Una. Ahora sí. Una. No, no, me he quedado enganchado. Tú sales de aquí, ¿no? Tú sí sales, ¿no? Venga, va. Tú sí, yo no. No, 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 no. Vale, vale. Oh. Si pongo el pie. Dime. Un poco más de lado. Está claro que no se ve la puta. Que si pudiera poner el pie, agarra, pero entonces yo no llego. En estos casos, lo mejor es no perder tiempo y energía en intentar subir sin inercia y dar la vuelta, bajar de nuevo y encarar la subida desde abajo y sabiendo lo que hay. Bueno, va. No era tan difícil, solo con luz. Si se viera algo. Bueno, la moto ya está caliente. ¡Well done! Gracias, tío. Con vista. Esto si lo ves con luz, tío, tiras. Pero sin ver una mierda. Mil gracias, tío. Bueno, mi moto ya está caliente. Se ha quedado sin agua. Así que a ver si llego. Misión llegar, obviamente. La moto al sobrecalentarse tira todo el agua. Habría que a posteriori se solucionará fácilmente poniendo un nuevo termostato. Pero de momento lo que hay que hacer es intentar terminar el rally. 50 kilómetros. Quedan 40. Por fin un poco de disfrute. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya voy conservando porque la moto se calienta, ha tirado agua.
y quedan 13 kilómetros y no me gustaría hacerme un Carlos Sainz. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Así que nada, yo creo que la moto me la cargué el segundo día. De un golpe se rompió el termostato y la moto se calentó, y entre todo el barro que había yo no lo vi o no le quise dar la importancia que tenía, y bueno, podía haber, no sé, podía haber parado. La suspensión de la moto ya también está, la delantera ha ido perdiendo, lleva varios días con los retenes tirando aceite, pero los retenes esos no nos ha dado tiempo a cambiarlo porque como todos los días he llegado tan tarde y ha ido perdiendo y cada vez está peor, la verdad. Pero bueno, 10 kilómetros quedan, más o menos. Kilómetro 86. Venga. Buah, chaval, la suspensión. Y los últimos 10 kilómetros sean bajada y medio lloviendo. Vamos, vamos, vamos. Me doy la última alegría y me pico con un enduro que viene detrás intentando adelantarme. Flipado hasta el final. Bueno, chavales, 96-61. Creo que quedan 2 kilómetros. ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí! Thank you. It's good man. The last one. Ay, congratulations. Thank you so much, for your work all the week. Thank you so much. Almost could. I couldn't catch you with the. with Lo hemos hecho. ¿Cómo lo hemos pasado hoy, Hoy sí, hoy está bien, tío. Ha aguantado la moto, chavales. Enhorabuena, tío. Joder, tío. Qué alegría. Give me high five. Thank you for making the last part. Yeah. Yeah. Have a beer later. I'll see you later, yeah. Qué buen ambiente hay en los rallies, de verdad, Felicidades, tío. Muy bien. Bueno, muy bien, no, pero Muy bien. hemos terminado. Bueno, ha sido una zona durilla, me han dicho un poco endurera y tal. También alguna zona rápida, mucha niebla, Sí, tío. mucha locura. Pero estás aquí con la moto, tío. ¡Vamos a tu Catán! Yeah. First in Ducati, First Ducati. I win. Thank you. Mira, sale el sol, sale el sol. Es el guionista. El Gela Rally para mí suponía la prueba de fuego sobre si quería o no dedicar una parte de mi tiempo a esto de participar en rallies, sin ánimo de ganar nada más que experiencias y de compartirlo con todos vosotros y de aprender algo nuevo. La respuesta es claramente sí, y de hecho he decidido dedicar este segundo canal a ello, pero claro está que aquí el lema del no plan que me acompaña en mis viajes no funciona. Así que el siguiente rally será diferente. Gracias por traerme, Isaac. Gracias por venir, Charlie. Me lo pasa muy bien, Me alegro muchísimo. No lo dudaba, pero Cuando has visto el barro no lo has dudado, tío, porque hay que ser muy flipado No, para divertirse ahí. yo te conozco y sé que tienes menos neuronas que yo todavía y que estas cosas nos gustan. Nos gusta. Y estoy muy, pero que muy
lo digo a todos los que te siguen, muy, pero que muy satisfecho con tu rendimiento en el rally, siendo tu primer rally que hacías con una puta Desert, o sea, una moto de 200 y pico kilos, con el terreno muy roto y dándole cera a más de uno y a más de dos. De hecho, me has ganado a mí, quiero decir. Pues te has incendiado la moto. Has ganado al campeón del Gela Rally, lo sabes. Exacto. Para el grupo de Twin Trail ha sido un éxito sin precedentes, con la victoria en 3,5 de Tomás Millet, un tipazo con el que da gusto compartir tiempo, y la victoria absoluta, venciendo a pilotos profesionales y en equipos oficiales, de Guillem Martínez, un chaval sencillo y humilde que cada día hizo la etapa perfecta para llegar a subirse en lo más alto del podio. Number 378, Guillem Martínez. Para mí ha sido todo un gusto compartirlo con vosotros en este segundo canal y sobre todo una sorpresa por tanto seguimiento. Lo que confirma que este canal seguirá emitiendo contenido de moto sin maletas cada miércoles. Ha sido, eso sí, una satisfacción agridulce porque en estas semanas de edición hemos tenido la terrible noticia de la muerte en un fatal accidente durante el Dakar de nuestro amigo Carlas Falcón, el que fue sin duda un ejemplo a seguir como piloto y sobre todo como persona, y que sin duda lo seguirá siendo siempre porque nunca dejará de estar entre nosotros. Seguimos live, amigo, siempre live. Que tu sonrisa nos acompañe para siempre.